Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a continuar con los fundamentos bíblicos de la vida cristiana. Llevamos varias doctrinas donde las hemos tratado de exponer bíblicamente, cuanto menos esto ha sido la responsabilidad, que creo que es algo que no ha faltado, y el deseo sobre ello, porque es necesario, ¿verdad?, que entendamos las cosas como Dios nos enseña a entenderlas, y sin duda alguna para ello necesitamos el favor de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Pero en diferentes doctrinas que venimos estudiando a lo largo de un tiempo, que llevamos sobre ello, la última que pusimos fue la doctrina de la muerte, lo que la Biblia enseña en cuanto a la muerte bíblicamente y la necesidad para con nosotros, para los cristianos, de poder apreciar bíblicamente lo que nos está enseñando en cuanto al cristiano o la persona que parte de esta tierra con Cristo, la ventaja y el privilegio que han tenido y que podemos tener nosotros cuando partimos con Cristo, y por supuesto también todo lo contrario de aquellas personas que han partido, que partan sin Cristo. Es algo que debemos de apreciar porque sin duda alguna es algo que la Biblia nos enseña a alentarnos los unos a los otros con estas palabras. La base de todo ello es poder apreciar de qué es lo que Dios ha hecho a través de Cristo para con nosotros y el privilegio que tenemos de poder estar apreciando, escuchando esta sana doctrina y las enseñanzas bíblicas para que cada uno de nosotros podamos valorar nuestra condición y nuestra manera en cuanto a nuestra vida, en nuestros días, y podernos aferrar a ese tiempo de gracia que Dios nos está dando a todos los hombres, donde Pedro dice que espera con paciencia la persona de Dios, para que cada uno de nosotros podamos proceder al arrepentimiento, a ponernos en paz con Dios. Pero estuvimos estudiando la doctrina de la muerte bíblicamente, porque era necesario antes de poder exponer la doctrina de la glorificación. Y ya dijimos que para poder exponer o poder entender lo que la Biblia enseña en cuanto a la glorificación, sin duda alguna, es un acontecimiento que no va a ocurrir hasta que los que mueran en Cristo resuciten cuando Cristo regrese. Y aquellos que hayan quedado en el arrebatamiento cuando Cristo regrese, pues de la misma manera es lo que vamos a tratar de exponer. Ambos, tanto los muertos en Cristo como los que queden, dice que en ese mismo momento serán transformados sus cuerpos en cuerpos gloriosos como el cuerpo de Jesucristo. Bueno, en el tema o la doctrina de la glorificación hay algo que queremos exponer, no sé la clase que nos tomará, pero hay dos preguntas que vamos a hacer a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dará la respuesta a través de ella misma. Y creo que un punto importante es
¿qué ocurre, verdad? O cuando nosotros recibimos cuerpos de resurrección, o esos cuerpos glorificados. Y otra pregunta que vamos a tratar de estar exponiendo es, ¿cómo serán los cuerpos en la glorificación? Es decir, ¿cómo serán nuestros cuerpos? Y algunos dirán, bueno, eso solamente lo sabe Dios. Bueno, y todos aquellos que leamos también la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla de una manera categórica algunos de los puntos evidentes en cuanto a lo que estamos exponiendo. Son dos preguntas que tienen sus respuestas en la palabra de Dios y sobre ello vamos a estar basando esta doctrina de la glorificación. Yo creo que es algo importante que podamos estar aplicando lo que Dios nos enseña en todo lo que vamos a estar estudiando y escuchando, porque en definitiva, como nos enseña el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo número 12, dice que aplica tu corazón, ¿a dónde? A la enseñanza, y tus oídos, dice, a las palabras de sabiduría. Y es necesario que apliquemos nuestros corazones a la enseñanza. Y la palabra aplicar en el hebreo, como es escrito el libro de los Proverbios, es la palabra bo y significa atrae, acerca, introduce, aferremos no, ¿verdad? Que podamos apreciar, que podamos traer, que podamos acercar esas palabras que Dios nos está hablando a través de su Espíritu Santo por lo que está escrito en las Escrituras, para que nosotros podamos aplicar, ¿verdad? Que no sea simplemente unas enseñanzas donde queden nuestros oídos o solamente meditemos en ellos, sin que en verdad estemos aplicando, estemos acercando nuestros corazones, estemos dejando que la palabra penetre y obre en una manera como obra. Y Hebreos 4:12 nos enseña sobre ello. Esa es la función de la palabra de Dios, que dice que es viva y eficaz, que más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta lo más profundo del ser humano, ¿verdad? Hasta lo más íntimo en nuestros corazones, separando las cosas que son del alma y del espíritu, con un propósito, dice, de sacar las intenciones de cada corazón. Y donde todas las cosas son expuestas ante la evidencia de la palabra de Dios y no hay cosa que se le pueda ocultar a Dios. Entonces la función de la palabra tiene que ver con nuestros corazones. De ahí lo que nos enseña Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza. Que nosotros podamos aplicar nuestros corazones a la enseñanza de Dios y que nuestros oídos estén dirigidos a estas palabras de sabiduría. Vamos a acudir primeramente al libro de Romanos, capítulo número 8, versículos 21 en adelante. El apóstol Pablo, quien está escribiendo, digamos mejor dicho, quien escribe es Tercio, quien es el amanuense, pero Pablo está dictando lo que se está escribiendo. Y una de las cosas importantes en cuanto en el contexto del capítulo número 8 del libro de Romanos, que está hablando de la vida del Espíritu, el apóstol Pablo hace como un paréntesis. Y en este paréntesis está llevando a cabo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo está aquí escribiendo a los cristianos en Roma, explicando y alentando este consuelo y esta esperanza que nosotros los cristianos estamos esperando que acontezca para con aquellos que partieron en Cristo y para con aquellos que quedamos, lo que acontecerá también cuando partamos en Cristo. Pero en el tema de la doctrina de la glorificación, sin duda alguna es algo que no puede acontecer sin que hayamos partido de esta tierra. Es decir, sin que nuestros cuerpos hayan sido enterrados o quemados, nuestras almas o nuestro espíritu haya acudido o haya partido a la misma presencia de Dios en el mismo momento, como bien hemos explicado. Cuando una persona muere en Cristo, en ese mismo momento, en ese momento específico de su muerte, esa persona está directamente en la presencia de Dios, de la misma manera, con la misma prontitud que una persona sin Cristo, en esa misma prontitud, está en el castigo eterno. Hemos dicho, existe el infierno, está en el fuego que no puede ser apagado, ¿verdad? El gusano que nunca muere, donde está el lloro y el crujir de dientes. Bueno, eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona parte de esta tierra, la diferencia la marca si está en Cristo o no está en Cristo. Si está en Cristo, será un deleite por toda la eternidad, un gozo de estar en la presencia de Dios. Ahora bien, su cuerpo es enterrado, es llevado al polvo nuevamente, pero su espíritu y su alma
está en la presencia de Dios. ¿Está disfrutando de la presencia de Dios un cristiano cuando muere? Sí. Cuando la Biblia nos enseña de la vida eterna, es una vida ininterrumpida. La vida eterna es algo que no se puede interrumpir. Y la vida eterna es Cristo. En Juan capítulo 17, versículo número 3, Jesucristo mismo, en la oración sumo sacerdotal al Padre, nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero también nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 24, dice, en verdad, o de cierto os digo, el que oye mis palabras, dice, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna está en Cristo, ¿verdad? Esa vida es una vida que procede de la persona de Jesucristo. Así que cuando nosotros estamos en Cristo, ya es una vida ininterrumpida. Nada ni nadie puede romper, puede paralizar la vida eterna, porque la vida eterna se encuentra ¿en quién? En Cristo. Así que cuando morimos, y morimos en Cristo, lo que muere, lo que descansa, lo que va al polvo son nuestros cuerpos, pero nosotros seguimos teniendo vida eterna en Cristo y disfrutamos de la presencia de Dios, en su presencia, donde están nuestros espíritus o nuestras almas. Pero como hemos dicho con anterioridad, nuestros cuerpos van al polvo. Ahora bien, la glorificación o la doctrina de la glorificación no puede preceder a la muerte física. Es decir, que solamente acontecerá en el regreso de Cristo, con aquellos que hayan muerto en Cristo, resucitarán. Y entonces cuando Cristo regrese, como vamos a estar viendo, sus almas y sus espíritus se unirán a aquellos cuerpos que han sido resucitados de entre los muertos en una manera primaria, y posteriormente los que hayan quedado en Cristo en el arrebatamiento, juntamente con aquellos que fueron resucitados de entre los muertos, dice que tendrán cuerpos glorificados, cuerpos de resurrección. Y todo ello está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo muy especial, porque la doctrina de la glorificación no es algo que solamente se enseña en el Nuevo Testamento. Por eso dedicaremos una clase, si Dios permite, a estudiar parte del Antiguo Testamento, donde ya se enseña a lo largo de todas las Escrituras. Mismamente Job. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin me levantará ¿de dónde? De entre los muertos. O mismamente el salmista, David. Estaré satisfecho cuando despierte ¿a dónde? A tu semejanza. En cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y un sinfín de casos que podemos ver. Entonces, la doctrina de la glorificación es algo muy especial, es algo que necesitamos comprender, entender, apreciar y sobre todo tener esta esperanza, como dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, versículo número 21, donde nos está enseñando, dice el apóstol Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Y posteriormente dice, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En este contexto, el apóstol Pablo nos está enseñando de la glorificación, de la adopción, de la redención de nuestros cuerpos. Y lo que Pablo está aquí enseñándonos es que nosotros tenemos que tener esta esperanza en algo que no vemos, pero que esperamos. Por eso es esperanza. Y cuando esto nos alienta y nos hace tener fe en lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, es porque nosotros creemos que esto es verdad. Y estas son las doctrinas bíblicas, no es solamente para saber o no solamente para exponerla, sino es para creer lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Entonces Pablo nos está enseñando bien claramente que la redención final, mira, cuando Cristo murió por ti y por mí, cuando Cristo murió por cada uno de nosotros,
Cristo no solamente ha redimido nuestras almas o espíritu, sino que Cristo nos ha redimido por completo. Pero en cuanto al tema del cuerpo, que es la glorificación, no puede acontecer hasta el momento de que nosotros resucitemos de entre los muertos. Ahora, en cuanto a nuestra alma redimida, cuando Cristo murió en la cruz y tú y yo hemos creído en el sacrificio de Cristo, nuestras almas, nuestro espíritu han sido salvados y redimidos. Pero nuestros cuerpos no. Así que la glorificación, bien pudiéramos definir, es la etapa final de la redención cuando se aplica a nuestras vidas en nuestros cuerpos glorificados. En la doctrina de la redención, Dios ha redimido nuestro espíritu, pero nuestros cuerpos es la etapa final de lo que será redimido. Solo y exclusivamente cuando nosotros resucitemos de entre los muertos, aquellos que partamos de esta vida y que hayan partido en Cristo, junto con aquellos que estén vivos en Cristo en el momento de ese regreso de Cristo, que es en el arrebatamiento. Pero 1 Corintios también, capítulo número 1, versículo número 30, dice el apóstol Pablo que escribiendo a los Corintios, mas por Él, por Dios Padre, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Hasta ahí es lo que Dios, o nosotros podemos apropiarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pero nota lo que dice en el versículo número 30, el último punto. ¿Qué dice? Y redención o glorificación. En esa etapa no se encuentra ningún cristiano todavía, ni siquiera los que han muerto en Cristo, puesto que aún no han resucitado en el regreso de Cristo, no han resucitado entre los muertos. Entonces, esa etapa de la redención, la adopción, la glorificación de nuestros cuerpos está todavía en un punto donde no ha acontecido y no puede acontecer hasta el regreso de Cristo. Pero es importante ver el orden, ¿verdad? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Hasta la santificación nos encontramos los cristianos. Es en ese procesar del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida donde Dios nos está haciendo más como Cristo, nos está santificando. Estamos en ese proceso continuo progresivo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el proceso de la santificación. Y todo eso lo va a hacer Dios en nuestros días hasta que muramos, hasta que partamos de esta tierra sin haber sido redimidos los cuerpos o glorificados. Y nos enterrarán, ¿verdad? Estaremos en la presencia de Dios y aún no ha acontecido la glorificación. Debe de regresar Cristo. Y cuando nosotros entendemos estos principios, es importante ver cómo nosotros podemos también entender otras doctrinas. Por eso creí conveniente enseñar sobre la doctrina de la muerte, porque la doctrina de la muerte nos está llevando al punto de la glorificación. Ya hemos expuesto, ¿verdad?, qué es lo que acontece cuando un cristiano muere y qué es lo que acontece cuando un incrédulo muere. No hay lugar intermedio donde haya segundas oportunidades, no existe el purgatorio, no existe el limbo, como hemos estado exponiendo. No es bíblico las oraciones por los santos, eso es antibíblico, eso no existe. No se puede cambiar nada de lo que no haya ocurrido aquí en vida. Y sí existe el cielo y existe el infierno. El ser humano es un ser que tiene existencia eterna. Dios ha puesto, dice, eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre logre entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin en todo ser humano. En el infierno, si parte sin Cristo, es lo que tendrá: un sufrimiento, un castigo eterno. Hay existencia eterna. En el cielo, lo que tendremos será lo que tenemos ahora en Cristo, vida eterna. Estaremos por toda la eternidad disfrutando en el deleite y en el gozo de nuestro Dios y Salvador. Así que es importante, ¿verdad?, que nos estemos preguntando y examinándonos cada uno de nosotros en cuanto a lo que estamos exponiendo. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo número 5 de su primera carta, versículo número 23, está un poco detallando un poco más lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Destacar un poco aquí en esta cita que el ser humano es un ser viviente, ¿verdad?,
que tiene espíritu, cuerpo y alma. Y que nuestros cuerpos no han sido redimidos aún, todavía. Esa es la etapa de la redención final, la aplicación que acontece en la glorificación. Pero cuando Cristo murió por nosotros, ha redimido todo nuestro ser. Ha comprado todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Murió no solamente por nuestras almas, sino también por nuestros cuerpos. Por eso Pablo enseña también categóricamente a los corintios en cuanto al cuerpo. ¿También le pertenece a quién? A Dios. Y que no podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestro cuerpo. Eso no es bíblico tampoco. Porque el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Y debemos de entender lo que nos está enseñando. Tú y yo no podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestro cuerpo. Le pertenece a Dios. Y sin duda alguna es algo que hay que cuidar. No adorar, pero su cuidar y vivir de una manera saludable es algo bíblico. ¿Verdad? Todo aquel que no tenga cuidado sobre su cuerpo habla de una manera muy mediocre también en cuanto a lo que Dios es para con él. Y digo y reitero nuevamente, no es rendir culto al cuerpo, pero es cuidarnos y vivir saludablemente. Y no hacer con nuestros cuerpos lo que nosotros queramos en el sentido de pecar con el cuerpo. Ese cuerpo ha sido también comprado por la sangre de Cristo y ese es el cuerpo que Cristo ha redimido, donde temporalmente está los que han muerto, ¿verdad?, en el polvo, nosotros aquí en vida, hasta que sea cuerpos de resurrección o glorificación en el regreso de Cristo. Es importante tener esta esperanza, como dice en Romanos capítulo 8, versículo número 24, porque en esta esperanza dice que fuimos, ¿qué? Salvos. Sin que es algo que esperamos, es algo que debemos de esperar, debemos de tener esperanza en estos cuerpos glorificados, ¿verdad? Debemos de saber que cuando nos entierren, ese cuerpo que ha sido enterrado resucitará de entre los muertos en el regreso de Cristo, será un cuerpo de resurrección. En Romanos también, en el capítulo número 8, en el versículo número 30, nos está enseñando algo también importante en el orden, como Pablo lo pone, y una de las cosas que nos está enseñando en el desarrollo de la enseñanza de la obra de la redención, el apóstol Pablo menciona lo último en cuanto a lo que estamos exponiendo, a la glorificación. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Predestinó, llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está hablando del cristiano, de todos los cristianos. Son llamados, ¿verdad?, en la predestinación de Dios, son justificados, y esos que son justificados, cada uno de los cristianos, dice, a estos también glorificó, hablando del tiempo en futuro, hablando de algo que no ha acontecido en ningún cristiano. Eso es algo que aún no ha acontecido. Por eso Pablo dice que tenemos que tener esta esperanza, ¿verdad? Tenemos que seguir creyendo lo que Pablo nos está enseñando. Y en el versículo número 17, ya que estamos aquí en Romanos, capítulo número 8, en el mismo capítulo, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo está hablando de este tiempo futuro, de la glorificación, juntamente con Cristo. Una parte donde hemos visto en el versículo número 30, esto también glorificó. Pero ese es el tiempo futuro del que dice Romanos 8:17. Con Él seremos glorificados. Y eso es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en nuestras mentes y entendidos en nuestros corazones. Pero ¿qué ocurrirá, verdad, el día que seamos glorificados? El día de ese acontecimiento. Uno de los pasajes más extensos y principales en cuanto a la glorificación o a la resurrección de los muertos se encuentra en 1 Corintios, donde vamos a ir, el capítulo número 15. Aquí estaremos pasando varias veces por este capítulo de Corintios. Otro pasaje en paralelo, si Dios permite llegaremos hoy también, está en 1 de Tesalonicenses, capítulo número 4, del 13 al 17. También nos está hablando de la glorificación, de ese tiempo, de cuerpos redimidos, glorificados. Pero el capítulo número 15 es un capítulo que nos está enseñando extensa y largamente en cuanto a esta doctrina, la resurrección de los muertos. Pero
¿Qué es lo que acontecerá cuando los cristianos recibamos esos cuerpos glorificados? Dice los versículos 25 y versículo número 26, que será un día de gran victoria. Y será un día de gran victoria porque ese último enemigo, quien es la muerte, dice que será destruido. Y Pablo dice en los versículos 25 y 26, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, si hay algo que acontecerá en ese momento cuando Cristo regrese, cuando los muertos en Cristo resuciten de entre los muertos, y cuando Cristo regresa con sus almas, de todos los santos, de todos los redimidos, regresa con las almas de todos los santos. Los cuerpos son resucitados y esas almas son unidas con sus cuerpos. Y en ese momento es la transformación, es la glorificación, toman esos cuerpos de resurrección. Pero algo acontece en ese momento. Y es que ese postrer enemigo, el último enemigo, que es la muerte, será destruido en el regreso de Cristo. De ahí que los versículos también, en ese mismo capítulo, en el capítulo número 15, versículo 54, este contexto de la resurrección de los muertos, Pablo dice que cuando Cristo regrese, también acontecerá algo. Versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible, hablando del cuerpo que ahora tenemos, se haya vestido de incorrupción, hablando del cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso es algo especial que también nos está enseñando, porque cuando nuestros cuerpos sean resucitados los muertos, experimentaremos victoria completa sobre la muerte que vino como resultado de la caída de Adán y Eva. Y entonces nuestra redención será completa, y solamente entonces. Esa será la obra o la etapa final de la redención. Y eso es algo alentador. Saber que nuestros cuerpos no van a quedar ahí enterrados sin ser resucitados entre los muertos, sino que resucitarán y se unirán a las almas que Cristo traiga en su regreso de todos los redimidos. Y tomaremos cuerpos semejantes al de Cristo. Cuerpos donde no se enfermarán, no se debilitarán, cuerpos perfectos. No envejecerán. Y si nosotros como cristianos no sabemos de estas cosas, digo, si no nos interesa a nosotros los cristianos, ¿a quién le va a interesar? Por eso estudiar estas doctrinas debe de ser algo que nos enriquezca, porque es para nosotros. Y muchas de las veces perdemos grandes riquezas que Dios nos enseña en su palabra por no tener el tiempo o la dedicación de estudiar doctrinas, que es algo que nunca debemos dejar de hacer. Es como se enseña, es como se aprende de la palabra, ¿verdad? Dentro de su contexto, dentro de los puntos doctrinales, con paciencia, con tiempo, con detenimiento, con hambre, con dedicación a la palabra de Dios, asegurándonos que lo que estamos estudiando es ya algo sabido, aprendido, y ahora para practicar, para creer, para vivirlo. Es la vida del cristiano, es nuestro vivir, ¿verdad?, diario de Cristo. Estar siendo sostenidos por su enseñanza, por su palabra, siendo alimentados y sustentados por lo que Él nos está enseñando a lo largo de todas las Escrituras. Hemos dicho antes que la doctrina de la glorificación es algo que no solamente está en el Nuevo Testamento, es algo que se encuentra también en el Antiguo Testamento. Pero a mí me gustaría poder seguir continuando aquí en Corintios, en el Nuevo Testamento. Ya que estamos aquí en la primera carta de los Corintios, creo que es algo muy especial lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. En los versículos específicos, desde el versículo número 12 del capítulo número 15 al versículo número 58, es el contexto que Pablo introduce y relata en cuanto a la resurrección de los muertos. Él empieza, si tú te das cuenta, va leyendo el capítulo número 15, y cuando entra en el versículo número 12, ya empieza a hablar dentro de lo que es la enseñanza y el contenido de la resurrección de los muertos. Y dentro de ese contexto, Pablo habla puntos importantes, relevantes en cuanto a la doctrina que estamos exponiendo. Y hay cosas que deberíamos de apreciar. Los versículos 22 y 23
Primera de Corintios capítulo número 15. Hay un orden detallado específico. Dios es un Dios de orden. Dios nos está enseñando las cosas como son y como acontecerán. El orden es una característica de Dios. Sin duda alguna es Pablo quien dice también a los corintios, en cuanto también a los dones espirituales, que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, de paz. Dios hace las cosas desde un principio, ha establecido todo con orden, desde la creación del mundo. Cada cosa en su lugar, porque forma parte de su carácter. Y cuando Pablo nos enseña la doctrina de la glorificación o la resurrección de los muertos, también nos destaca este punto del orden. Versículo número 22 y versículo número 23, capítulo número 15. Porque así como en Adán todos, ¿qué? Mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Versículo número 23. Pero, y este pero es muy importante. Pablo resalta, ¿verdad? Pero dice de una manera específica. Y no nos deja margen a confundirnos. Y dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. ¿Por dónde empieza o por dónde empezó? Cristo, las primicias. Posteriormente, luego los que son de Cristo, pero mira, solo y exclusivamente en su venida. No dejes que aceptes o que te engañen con otra cosa. Esto es lo que enseña la Biblia. Y yo sé que esto lo digo porque hay otras cosas, hay otras ideas, hay otras creencias, hay otras enseñanzas, pero no es la que Pablo enseña aquí a los corintios. No procede de las Escrituras. Pero, por eso ese pero en lo personal es algo que aprecio mucho en mi propia vida y creo que vosotros también, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Versículo número 51, vamos un poco adelante, versículo número 52. Dice el versículo número 51, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, o ahí puedes poner igual, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí los todos tiene que ver con solo cristianos. No todos los cristianos vamos a morir, es lo que dice el apóstol Pablo. Esto es un misterio, pero a la misma vez lo está revelando. Un misterio que está siendo revelado. No todos vamos a morir. Como diciendo, los cristianos van a partir con Cristo y estaremos partiendo con Cristo, estaremos muriendo. Nuestros cuerpos estarán yendo al polvo, nuestro espíritu delante de la presencia de Dios. Pero dice también un gran misterio que tenéis que entender es que no todos vamos a morir. Es decir, que no todos los cristianos van a dormir o morir, porque en el momento del regreso de Cristo, en cuanto al arrebatamiento, habrán cristianos que estarán con vidas. Ese es un punto también importante. De ahí que dice en el versículo número 51, pero todos igualmente, tanto si se muere como si no se muere, seremos ¿qué? Transformados. Todos los cristianos estaremos experimentando esa glorificación o esos cuerpos de resurrección en el regreso de Cristo. Los que muramos y los que queden. El orden, Pablo continúa, y lo vamos a poner escribiendo a los de la iglesia de Tesalónica. Pero dice, todos igualmente seremos transformados. Cada uno de nosotros como cristianos no entraremos en el cielo con esos cuerpos, sino que entraremos en el cielo con cuerpos glorificados, cuerpos semejantes al de Cristo. Y la Biblia nos lo está enseñando. Dice en el versículo siguiente, versículo número 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta trompeta tiene que ver con el regreso de Cristo, con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces los muertos resucitarán, serán transformados y nosotros, los que quedamos igualmente. Esto lo podemos entender mejor en la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo número 4,
es un pasaje en paralelo donde tenemos que estudiar 1 Corintios capítulo 15 del 12 al 58 con 1 Tesalonicenses capítulo 14 del 13 al 17. Son pasajes paralelos y es importante que a la hora de estar estudiando en una manera particular y detenida, cada uno de nosotros en lo personal pueda leer estos dos pasajes y estudiarlo en conjunto, porque tienen mucho que ver el uno con el otro. De ahí que es el mismo apóstol Pablo quien escribe a los Corintios, es el mismo apóstol Pablo quien escribe a la iglesia tesalónica enseñando la misma cosa. Pero cuando Pablo escribe a la iglesia tesalónica, donde estaban confundidos con el regreso de Cristo, Pablo pone orden. Porque es lo que le dijo a los Corintios, todo en su debido orden. Cristo, quien es las primicias, que han muerto o los que han dormido, y después los que quedamos. Y Pablo lo hace de una manera más extendida. Aquí escribiendo a la iglesia tesalónica, en el versículo número 13 del capítulo número 4, está enseñando en cuanto a la glorificación, y dice el versículo número 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este es un pasaje donde Pablo alienta aquí a los cristianos. Dice, nosotros los que quedamos, Pablo está escribiendo a los que habían quedado, cristianos vivos, pero también en cuanto a aquellos cristianos que habían dormido o muertos. Y dice, no podemos quedarnos como aquellos que no tienen esperanza. No podemos vivir con esa tristeza de los que viven sin Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, los cristianos tenemos una esperanza viva. Pablo está enseñándonos que esta es una esperanza que nos tiene que motivar. Es algo que debemos de estar esperando. Es algo que debemos de creer y vivir, esperando este regreso y de lo que ha acontecido con aquellos que han muerto o los que muramos y con aquellos que queden para ese tiempo del regreso de Cristo. Eso es alentador. Versículo número 14, el apóstol Pablo dice, porque si creemos que Cristo, o que Jesús murió y resucitó, mira por dónde empieza el apóstol Pablo. Por el principio, hemos dicho que Cristo es la primicia en cuanto a la resurrección. Y Pablo, en una manera más extensa, se va aquí a la iglesia tesalónica, pero está hablando la misma cosa. Y dice, porque si creemos que Jesús murió, si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nota lo que dice, Cristo murió, Cristo resucitó, pero dice que ahora habla de un regreso y dice que Cristo no viene solo. Dice que traerá consigo a todos los que durmieron en Él, a todos los que partieron de esta vida en Cristo. Eso es de lo que estamos hablando. La glorificación será un acontecimiento donde cuando Cristo regrese, no regresa a solas. Regresa como nos está enseñando la palabra. Traerá consigo a todos, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos aquellos que fueron salvados por la fe igual que nosotros, por gracia igual que nosotros, en toda la dispensación del antiguo pacto y en el cual vivimos en el nuevo pacto. Todos, ninguno habrá experimentado esa glorificación. Y dice que regresará Cristo con todos los que durmieron en Él, versículo número 14, y sigue diciéndonos el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Y qué es lo que Pablo está enseñando? El orden. Cristo regresa con todos los que durmieron en Él, con todos los que partieron en Cristo. Pero dice que nosotros los que quedemos, es decir, los que estemos en vida, no sabemos si estaremos para ese tiempo, en cuanto a ese regreso de Cristo, los que estemos o la iglesia que estará viva todavía llevando la función de Cristo y el ministerio, el cometido, la comisión de Cristo, dice que no precederemos en cuanto a la glorificación, en cuanto a los cuerpos de resurrección, no precederemos a los que durmieron con Él. Lo que Pablo está diciendo, las almas de cada cristiano que han partido con Cristo, regresa con Cristo, los cuerpos son resucitados, son unidos, son juntados, son transformados y ahora empieza con aquellos que quedamos. Pero en ese mismo acontecimiento, en ese mismo momento, acontece todo. Pero hay un orden que Pablo enumera en una manera categórica, que nos está enseñando para que nosotros también valoremos. De ahí que dice en el versículo número 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no iremos por delante a los que durmieron. Versículo número 16, porque el Señor mismo con voz de mando, Cristo mismo, con voz de arcángel, antes estuvimos hablando, Pablo enseñó sobre esta trompeta,
Aquí también lo enseña. ¿Con trompeta de quién? De Dios. ¿Descenderá de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. No podemos confundirnos en una enseñanza tan clara. Cristo regresa, los muertos en Cristo resucitarán primero, posteriormente, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor, pero ahora con cuerpos glorificados. Esa es la diferencia. Ahora, la etapa final de la redención de Cristo por nosotros habrá sido llevado a su cometido. Entonces, la aplicación de la redención es llevada a cabo por este último punto de la glorificación o la redención, cuando todo esto haya acontecido. Así que todos juntos, en el orden que Pablo nos está detallando, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y así estaremos con el Señor siempre, y ya con cuerpos glorificados. Ahora sí, se habrá llevado a cabo estos cuerpos de resurrección. Es muy importante el versículo siguiente, versículo número 18. Por tanto, después de estas palabras, la conclusión del apóstol Pablo nos dice bien claramente, por tanto, alentaos, consolaos, animaos, exhortaos. Esa es la palabra griega, ¿verdad? Parakaleo. Alentaos, consolaos con estas palabras, no con otras. Pablo está enseñando dentro del contexto de la glorificación, del regreso de Cristo, de la esperanza que Pablo enseña a los Romanos capítulo número 8. De esta glorificación en cuanto al regreso de Cristo, a los que han muerto en Cristo, a los que quedemos, que no precederemos a los que durmieron, y que por siempre estaremos con el Señor por toda la eternidad con esos cuerpos glorificados. Pablo dice, alentaos con estas palabras. Es decir, debemos de alentarnos con esta doctrina, con esta enseñanza, por si no le da importancia, la tiene. Porque es el apóstol quien dice, por tanto, alentaos. Los unos a los otros con estas, dice con estas palabras. Ese es el fin de esta doctrina, que nos alentemos con estas verdades que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Donde podemos animarnos y consolarnos con lo que tenemos aquí escrito, con estas palabras escrituralmente, es con esta porción, en este contenido y contexto del regreso de Cristo. Esto es algo claro, ¿verdad? Es algo enfático que hace el apóstol Pablo. Es algo evidente, es algo notorio que Pablo nos deja manifiesto. Y es algo que no solamente lo vemos aquí, sino que podemos ver por todas las Escrituras. Estaremos viendo porciones del Antiguo Testamento. Porque es necesario que podamos ver estas cosas que Dios nos está enseñando. Dice en Juan capítulo 6, vamos a leer un par de textos más y lo dejamos para que veamos que es algo que Jesucristo mismo enseñó bien claramente. Versículo número 39, versículo número 40, versículo número 44, versículo 54 y así podríamos seguir. Pero versículo número 39 y 40, y esta es la voluntad del Padre, dijo Jesucristo, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de la resurrección de los muertos de los cristianos, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo nuevamente dice, lo resucitaré en el día, porque Él es quien resucitará en su regreso. Versículo número 45 o 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere nuevamente, y yo le resucitaré en el día postrero. Uno lee solamente el capítulo número 6 y quédate con esta frase repetidas veces. El siguiente versículo, el 44, pero versículo número 45 también, o el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna nuevamente, y yo le resucitaré en el día postrero. Es algo bien claro y contundente a lo largo de los evangelios, a lo largo de las escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo número 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando de la glorificación. Vuestros cuerpos mortales serán levantados ¿de dónde? De entre los muertos, que mora en vosotros. Filipenses capítulo 3, versículo número 20. El apóstol Pablo, aquí escribiendo a la iglesia de Filipos desde la prisión de Roma, dice versículo número 20 y versículo número 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice con mucho anhelo. Esperamos con muchas ansias, con mucho anhelo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo que tenemos ahora temporal. ¿Para qué? Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, hablando del cuerpo de Cristo. Hablando del cuerpo de resurrección de Cristo, hablando del cuerpo glorificado de Cristo, cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Pablo está alentando este mismo principio, escribiendo aquí a los de Filipos, desde una prisión en Roma. Segunda de Corintios capítulo 5, y que acabamos aquí. Pero hay muchos pasajes que pudiéramos ver y leer y apreciar. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 1 al versículo número 7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo, es decir, el cuerpo, nuestra morada terrestre, este tabernáculo es el cuerpo que tú y yo tenemos ahora, donde no hemos muerto todavía físicamente. Bueno, eso es lo que Pablo está enseñándonos aquí en el versículo número 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. O sea, se deshiciere, morimos, vamos al polvo. Tendremos, mejor dicho, lo que cabe ahí, un edificio. Una casa, es el cuerpo futuro, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo está enseñando la misma cosa en cuanto a los que estamos vivos, y Pablo hablando, entrando él dentro de este grupo, quisiéramos, dice, estar ausente en este cuerpo, en este tabernáculo momentáneo terrestre, porque es de la única manera, dice, que estaríamos presentes en ¿dónde? En el Señor. Pero también en el contexto está hablando que este cuerpo que nosotros tenemos será deshecho, pero seremos revestidos con un cuerpo glorioso, celestial, el cual nos dará solamente Dios en el momento en que Cristo regrese, Cristo resucite entre los muertos, primeramente a los muertos en Cristo, y posteriormente a aquellos que queden en el arrebatamiento, donde juntos partiremos en el aire y así estaremos con esos cuerpos, con el Señor por toda la eternidad, con esos cuerpos gloriosos de la resurrección.